Bueno, les decía que luego de la muerte del Papa Francisco ha comenzado toda una revisión de su legado que enfatiza varios temas con impacto social. Y uno de ellos es la actual emergencia climática desde un enfoque integral y nada menos que a través de una encíclica, Laudato Si, que aborda en específico esta materia. Bueno, Francisco de manera directa durante su pontificado llamó a realzar la responsabilidad moral y espiritual de cuidar nuestro planeta como la casa común. O sea, así de claro era su mensaje, ¿no? Y que lo sitúa además como un papa que por supuesto da un salto en este sentido respecto de sus antecesores. De este tema queremos conversar con la directora del programa Chile Sustentable, Sara Larraín. ¿Cómo estás, Sara? Qué gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Hola Mirna, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y sí, o sea, bien impresionante la figura de Francisco y probablemente la encíclica eh, es digamos, la obra de mayor nivel teológico, dado que es una orientación doctrinaria. Para los católicos la encíclica es doctrina, por lo tanto es mandato, es una interpretación. Y yo creo que eso fue absolutamente revolucionario. Nunca antes hubo digamos, salvo los movimientos de teología de la creación en América Latina particularmente, nunca hubo desde la Iglesia, que siempre fue más bien antropocéntrica y bien de la naturaleza al servicio del hombre, y la justificación de que en el paraíso se le entrega y dominarás la tierra. Esa palabra dominación siempre tuvo una interpretación muy patriarcal y muy antropocéntrica. Entonces, realmente la encíclica es un cambio de paradigma en el Ahora, enfoque doctrinal. exactamente. Ahora, ¿cómo te lo explicas tú? Porque ya lo decías muy bien y pensando en los dos papados anteriores, el que un papa se haga cargo del tema climático y tal como señalábamos, le dé un carácter moral y espiritual a cuidar nuestro planeta. Mira, la encíclica fue un trabajo que aparentemente, por lo que señala en la introducción, trabajaron muchos académicos, muchos técnicos, con personal de la iglesia bastante tiempo. Ujú. Y tiene un diagnóstico, inicio, antes del pronunciamiento, tiene un diagnóstico donde pone claramente al hombre como causante del deterioro ambiental. Señala un deterioro de la sociedad humana y un deterioro de la naturaleza al mismo tiempo. Y plantea en este capítulo que son partes de la misma degradación, la degradación de la sociedad humana, de la cultura humana y la degradación de la naturaleza. Y ahí parte principalmente con un enfoque bien pedestre, dice la basura. Esta tierra, con todo el tema del consumo, lo rápido que extraemos, etcétera, la hemos transformado en un basural, en un lugar de desecho. Y el consumismo ha acelerado esta cultura del desecho. De ahí pasa al cambio climático y el cambio climático dice creado por el hombre, lo dice en el diagnóstico. Después pasa la biodiversidad y la biodiversidad señala que la verdad es que el hombre ha tenido este enfoque de que se le dio la tierra para dominarla, tiene un enfoque materialista y señala la iglesia, nunca ha señalado que el hombre es superior, y sí ha señalado que el hombre debe cuidar la vida, debe cuidar la creación. Y ahí empieza un poco a meter el tema de la naturaleza con la creación. Empieza a darle como un estatus a la naturaleza, un estatus vinculado a la doctrina de la creación de la Biblia, y ahí aclara inmediatamente que cualquier interpretación del Génesis, donde dice que invita al hombre o se le da para dominar la tierra, no es una interpretación de la iglesia. Y dice, no es una correcta interpretación de la Biblia como lo entiende la iglesia.
y por lo tanto ahí inmediatamente sacó eso y dijo, no es la interpretación que han tenido, así que ubíquense. Y después termina ese capítulo grande señalando la crisis de los bienes naturales o del patrimonio natural. Y ahí señala que realmente al nivel que estamos llevando adelante el uso de la tierra, usándolo y transformándolo en basura, no es sostenible. Y esto ha sido principalmente generado por un ensimismamiento humano, lo llama un antropocentrismo desviado, que se desliga de la naturaleza y con este enfoque del dominio sobre ella se ve solamente como una forma de utilizar a la naturaleza, así como utiliza a los otros hombres. Y dice que esta explotación del hombre y de la naturaleza es parte de una misma explotación y que no tiene límite. Entonces, hace todo este diagnóstico, Mirna, que es súper largo, y señala y destaca en ese diagnóstico a las culturas indígenas como las cuidadoras de la tierra y que la sociedad moderna tiene que aprender de cómo relacionarse como una madre, de la tierra como una madre, y bueno, señala una serie de elementos que después podemos ver, pero dice enfrentar los desafíos de la naturaleza y de la tierra hoy día implica una conversión ecológica y llama a los cristianos a convertirse, es decir, pasar de su posición tradicional a una conversión a esta nueva doctrina que plantean Laudato Si. Entonces, es súper potente porque esta casa común, ¿no es cierto? Pero después les dice, todos estos problemas han sido generados por nosotros con un antropocentrismo desviado y los llaman una conversión ecológica a todos los cristianos, los invita. Entonces es muy potente. Claro, de hecho, pero tú también dijiste, Sara Larraín, en algún momento que el Papa enfatizaba, ¿no es cierto?, la idea en cuanto a que el progreso tecnológico y económico no es tal si pasa a llevar la sobrevivencia de los seres humanos, ¿no? Lo plantea súper claramente, dice acá, y eso lo plantea en un capítulo vinculado al tema de la toma de decisiones y la política. Y dice que los problemas ecológicos también han demostrado una debilidad en la política y una debilidad de las autoridades y por lo tanto se requiere un fortalecimiento de las autoridades que puedan resolver en base al bien común. Dice que cualquier ecología humana o cualquier camino es inseparable de la noción del bien común, que eso implica respeto a la persona y sus derechos inalienables, por supuesto, pero también implica la protección de la naturaleza. Y también señala que esta noción de bien común incorpora también a las futuras generaciones. Y ahí se todo lo que llama la política del famoso desarrollo sustentable, de asegurar una cierta calidad y dignidad a las generaciones presentes sin comprometer digamos, los recursos o la naturaleza que requieren las generaciones futuras. Entonces, yo diría que en esa parte señala lo que tú señalas, que la tecnología, y puede ser muy avanzada, pero que si es a costa del hombre, de los demás, y a costa de la naturaleza, no es aceptada por la Iglesia. La Iglesia considera que eso es una destrucción y no está dentro de los parámetros doctrinarios del bien común. De hecho, Laudato Si, que es una de sus 4 encíclicas, ¿no es cierto?, es, digamos, no sé si se publica antes o poco después de la COP21. ¿A ti te sorprendió, Sara Larraín? Sí, fue el año 2015. Yo entiendo que fue un poco antes del Acuerdo de París, el mismo año 2015. Sí, creo que es la COP20 o 21, pero sí, 21, era el momento culmine donde habían fracasado las negociaciones climáticas y estaba un poco la cosa sin dirección. Naciones Unidas estaba tratando de hacer una serie de negociaciones por todos lados y yo creo que eso fue el año 2015, y yo creo que fue súper oportuna porque al menos dio una señal, y dio una señal importante, al menos vinculando, y tal vez por eso el capítulo de política es importante,
porque vincula el tema de la responsabilidad del hombre con la espiritualidad y el camino de esta conversión ecológica, y llama a las autoridades a tomar la responsabilidad de ser los agentes que resguardan el bien común. Y el bien común en todo este contexto era volver a una agenda para revertir el cambio climático, y en el Acuerdo de París se logró al menos un compromiso de que la temperatura no subiera más que 1,5. Pero obviamente yo creo que fue un elemento importante que ayudó a conciliar y ayudó a que lo plantearan como un problema político, ético y moral de la sociedad contemporánea. Claro, de hecho, una de las frases que más se compartieron por múltiples medios internacionales respecto precisamente de esto que señala, de lo central que señala esta encíclica, que es que la Tierra, nuestro hogar, está empezando a parecerse, como tú también lo hiciste ver, cada vez más a un inmenso montón de suciedad. Esto, Sara Larraín, le significó enemigos, entre otros temas, ¿no es así? Absolutamente, o sea, mira, empecemos por Chile. En Chile, la verdad es que en Chile, en la Semana Social de la Universidad Católica, hubo 2 paneles sobre la encíclica Laudato Si. Ahí en alguna otra universidad, Silva Enrique, Alberto Hurtado, algún panel, alguna discusión, pero no se le dio bombo en ningún caso. Y yo creo que obviamente, dado los balances y lo que podía ocurrir en términos de una confrontación, tanto con los gobiernos, pero principalmente con los actores económicos, la encíclica es súper crítica del sector de los negocios y de la tecnología. Particularmente, incluso hay una frase muy clara vinculado al tema de la propiedad directamente, que no lo encuentro aquí, pero lo había planteado. Señala si mal no recuerdo, en la encíclica, y muy fuertemente dice que la Iglesia nunca ha señalado en una forma la radicalidad de la propiedad privada, sino que la Iglesia siempre ha entendido la concepción social de los bienes, y que la concepción de los bienes tiene que estar bajo la lógica del bien común. Por lo tanto, la posición de la Iglesia no es la propiedad privada a ultranza por sobre el bien común. Eso lo señala muy claramente, y eso en el caso de Chile fue que la cosa pasara más o menos piola en los círculos más católicos, con la juventud, pero nunca se erigió como que el arzobispado fue tiempo después, que hizo una cosa interna dentro del arzobispado, que yo también participé en esos paneles, y en otros países como Estados Unidos, principalmente la Iglesia norteamericana fue brutal. La Iglesia norteamericana le dijo que el Papa no debía meterse en política. Reagan, Bush, las familias Bush y Reagan y todo lo demás señalaron que ellos, como cristianos, como católicos, poco menos que no estaban de acuerdo con, o sea, prácticamente en Estados Unidos pasó a ser un texto prohibido o excesivamente radical. Entonces yo creo que le valió sin duda una distancia enorme del sector financiero y el sector empresarial, y particularmente vinculado a la explotación de los recursos naturales, porque lo dice directamente. Dice que muchas veces manipulan la información para que no aparezca el daño que hacen sus proyectos. Lo dice de esa forma, o sea, es muy claro, es muy transparente. Qué impresionante. Fíjate que estaba leyendo distintos portales internacionales, en fin, donde hacen un análisis muy interesante precisamente sobre cuán
opositora fue la Iglesia Católica norteamericana, pero sobre todo la más alta jerarquía de la Iglesia, muy conservadora, extremadamente conservadora, al punto de llamarlo marxista. O sea, y no olvidemos que aquí más cerca, este es un dato que uno se olvida, que no hace tanto Javier Milei, el presidente de Argentina, lo llamó el maligno en la representación del maligno en la tierra. Después se disculpó, claro, había sido elegido presidente, pero de eso estamos hablando, Sara Larraín. Sí, no, brutal. Es absolutamente brutal porque es muy contundente Mirna. O sea, el retrato que hace en la primera parte de la encíclica de los problemas y sus causas lo pone muy claramente y pone como responsables justamente al sector económico y las autoridades débiles que no lo han enfrentado para proteger el bien común. Entonces aquí él claramente señala el problema y por eso que critica a la política y señala que falta una autoridad a nivel mundial, pero también autoridades a nivel local y todo, que su rol debe ser resguardar a las personas y el bien común. Y eso implica resguardar y proteger la naturaleza, que es el sustento. Entonces es una encíclica que bueno, es así y por eso señalar, no sé, marxista, pero yo creo que al contrario, la encíclica no tiene nada de materialista. La encíclica eleva la naturaleza a un sistema que debemos respetar. Incluso dice, la vida humana no es lo único importante por sobre las demás especies. Toda la vida tiene un valor en sí, y en eso se refiere a animales, plantas, etcétera. Entonces, no es una encíclica que tenga una concepción de la naturaleza como un conjunto de materias primas para extraer y que sirvan a la especie humana. Al contrario, es una encíclica que supera por lejos el materialismo y es por eso que pone el ejemplo y nos llama a aprender de las visiones y de las prácticas de los pueblos indígenas, porque señala que ellos han conservado una práctica de considerar a la tierra como su madre porque es la que les provee cobijo y alimento. Entonces, marxista la verdad es que ignorancia de Milei, porque el marxismo tiene una concepción materialista de los bienes, de la naturaleza, de los recursos naturales o del patrimonio ambiental. Esta no es una encíclica, materialista en ningún caso, al contrario, le pone a la naturaleza y a la tierra en sí un velo de protección señalando que es nuestra casa común, es decir, es un espacio de todos, pero habla de un espacio sagrado y habla de un producto de la creación que debemos proteger. Y por eso llama a una conversión ecológica. Hay que convertirse a esta nueva visión. Entonces creo que es bastante, yo diría que es un cambio de rumbo, un cambio paradigmático muy importante y creo que a través de los años, ya con 10 años, este año de la encíclica, creo que ha ido penetrando poco a poco en la estructura de la iglesia y claro, queda toda esa más antigua. Incluso lo que se ha destacado ahora como uno de los candidatos probables para ser próximo papa a un cardenal norteamericano que ha sido el principal piedra en el zapato de... La verdad es que si nosotros vemos las acusaciones tanto del presidente argentino Milei como de la curia norteamericana al papa como el cura, la verdad es que revela una tremenda ignorancia porque la encíclica Laudato Si es totalmente, digamos, un punto opuesto de mirada de los bienes y de la naturaleza que el marxismo. El marxismo en general y hoy día en general la doctrina económica de cualquier persona, aunque puede ser católica, etcétera, etcétera, es que la naturaleza son materias primas para explotarlas y para generar crecimiento de la economía. Ese es el único fin. Y por lo tanto hay una condena a todos los elementos naturales que no son humanos,
a ser utilizado, en la misma lógica del dominarás la tierra, de ser usado como objetos para el crecimiento de la economía y el bienestar del hombre, que justamente Laudato Si le sale al camino. Y le sale al camino en una forma bastante impecable desde una perspectiva teológica, en la medida en que desde el nombre, desde el Laudato Si, alabado seas por haber creado este planeta, señala inmediatamente como la tierra como objeto y la naturaleza como objeto de la creación. Es decir, es algo creado por Dios, y con eso, desde la perspectiva de la doctrina cristiana, le pone, sin duda, le pone un manto de protección en la medida que es un ser, un ente creado por el creador de esta religión. Entonces, inmediatamente tiene una serie de puntos donde dice que la especie o la sociedad humana se degrada junto con la naturaleza, es decir, va haciendo una serie de vinculaciones de ese estilo. Dice el consumismo, la tierra y la explotación de la naturaleza, el consumismo, y la tierra es un vertedero de basura. El cambio climático generado por el hombre. Empieza todos estos elementos y entonces señala, estamos destruyendo la casa común. Y al destruir la casa común dice, tenemos un individualismo perverso o pervertido o desviado, que simplemente pone al hombre como el único ente en circunstancia que toda la creación tiene derecho a existir en plenitud. Y ahí entonces le da el derecho a existir en plenitud y le da el derecho a ser protegida y no a ser explotada como una materialidad. Y por lo tanto, yo diría que al contrario, es una encíclica que pone a la naturaleza como parte del problema espiritual, como parte del tema de la ética cristiana, y para reforzarlo, apunta a los pueblos indígenas, que han sido los más humildes de la tierra, pero que conservan un conocimiento y unas prácticas de respeto de la tierra, de trabajar en colaboración con la tierra, como una madre que nos entrega el sustento a nosotros y a las futuras generaciones. Y hace una apología, un capítulo entero de las culturas indígenas y cómo la sociedad contemporánea tiene que aprender a estos maestros que saben relacionarse con la tierra y que han podido y que han sabido conservarla. Entonces, aquí estamos frente a otro paradigma de relación entre el hombre y la naturaleza. Acá, estamos en un paradigma donde no hay separación entre la naturaleza y la espiritualidad humana. Y es por eso que llama en la encíclica muy claramente en la última parte, llama a los católicos a una conversión ecológica. Eso significa convertirse a proteger la tierra, proteger la casa común. En términos cristianos era que se convierta Pablo o que se convierta el pagano, ¿no es cierto?, en el pasado, o que se conviertan los que creen en otras religiones o en el Imperio Romano, y que muchos se convirtieron al cristianismo. Ahora está llamando a convertirse a una conversión ecológica, está llamando a los cristianos a una conversión ecológica. Entonces es muy potente, porque en el fondo está dando una bajada doctrinaria donde la conversión o lo que nosotros creemos tiene que ajustarse a esta conversión ecológica de cuidado de la casa común, porque es obra de Dios. Y alabado seas por haber creado esta casa común con todos estos seres vivos o elementos vivos que hoy día existen. Tiene un capítulo sobre el agua, maravilloso. Entonces, yo creo que a los problemas estructurales que sufriría la sociedad. Entonces creo que es un tremendo aporte por eso.
Ya, pues, Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, muchísimas gracias por habernos dado esta semblanza de algo que quizás para nosotros en Chile, y no sé si también en el resto del mundo, es menos conocido. O sea, no es el lado, digamos, que necesariamente se popularizó tanto más del Papa, pero que hoy, precisamente por su muerte y los funerales que serán este sábado, se recuerda este y otros aspectos tan centrales de su pontificado. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mirna, y yo creo que es súper interesante ver los programas que armó en el Vaticano. El programa de cambio climático, el programa de educación ambiental y todo lo más, son programas institucionales con recursos, etcétera. Entonces, la encíclica también se encarnó en pastorales en América Latina, se venía también con todo el tema de teología de la creación. Entonces, yo creo que aquí hay un tema tremendamente relevante, particularmente para los que son católicos, en el sentido de poder alinear la ética con la política y la protección del medio ambiente, que es tremendamente relevante. Gracias por Muchas eso gracias. también, Sara. Muchas gracias a ti.